bienvenidos otra vez al canal. Hoy vamos a resolver este problema: hallar la ecuación canónica de la circunferencia que pasa por los puntos P, Q y R. Recuerda que si son puntos que pertenecen a una circunferencia, es este punto y este punto. Son puntos que pertenecen a la circunferencia. No es este punto porque el centro no pertenece a la circunferencia. Y no podemos trazar el diámetro porque esta no es una cuerda que pasa por el centro. ¿Listo? O sea que este no es el diámetro, ni este segmento, ni este segmento. Entonces, vamos a resolver este ejercicio. Presten mucha atención. Vamos a utilizar aquí la ecuación general, que es x cuadrado más y cuadrado más dx más ey más f igual a 0, donde el punto P es 3,2, el punto Q es 1,0 y el punto R, que es 5,0. ¿Qué vamos a hacer? Estos puntos los vamos a reemplazar aquí en esta ecuación, ¿de acuerdo? Entonces quedaría como, ¿qué pasa si yo lo reemplazo aquí con el punto P en la ecuación? Chicos, pendiente, el primer punto o la primera es X y la segunda es Y. Siempre deben estar pendientes con eso. El primer numerito corresponde a X, el segundo es Y. Vamos a reemplazarlo. Entonces recuerda que ¿cuánto vale esto? Es 3, ese sería X. Este es 2, ese sería Y. Bien. Profe, ¿por qué no lo reemplazamos aquí, profe? Porque esta ecuación es cuando yo tengo el centro. Y mira que P, Q y R no es el centro. Son puntos de la circunferencia. Entonces no lo reemplazo aquí. Entonces vamos a reemplazarlo aquí. ¿Cuánto vale X? 3 al cuadrado más Y, 2 al cuadrado más dx, X vale 3, más y, pero Y vale 2, más f igual a 0. Resolvemos eso. Entonces esto es igual a 9 más 4, d por 3, 3d, e por 2, 2e, más f igual a 0, pero 9 y 4 son semejantes, entonces se quedaría 3d más 2e más f igual a menos 13. Esta va a ser ecuación número 1. Lo mismo que hice con P lo tengo que hacer con Q y con R. Entonces con Q, ¿cómo va a quedar? Va a ser 1, que es X, 1 al cuadrado, más y, pero y vale 0, 0 al cuadrado, más d, pero x vale 1, más e, pero y vale 0, más f igual a 0. ¿Cómo quedaría? 1, esto sería 0, esto sería 0, d por 1 sería d, más f igual a 0, pero pasando este 1 para allá, quedaría menos 1. Este va a ser mi ecuación número 2. Y por último, con R. Con R, ¿qué pasaría si lo hago con R? Me va a quedar 5D más F igual a menos 25. Verifica, hazme el favor. Si esto que está escrito está bien, verifica, hazme el favor. Listo, ya verificado eso, entonces, ¿cuántas ecuaciones tengo? Tengo 3 ecuaciones, 1, 2 y 3. Y entonces, ¿se forman qué? Un sistema de ecuación, muy bien. Sería 3D más 2E más F igual a menos 13. La otra ecuación sería D más F igual a menos 1. Y 5D más F es igual a menos 25. Chicos, estos problemas
se acostumbra a eliminar f. Listo, vamos a eliminar f. Pero, profe, ¿cómo se resuelve un sistema de 3×3? Aquí les dejo el video. Entonces, vamos a resolver este sistema de 3×3. Chicos, como ya tengo una ecuación que tiene dos variables y tengo otra ecuación con dos variables, entonces ya voy a utilizar estas parejas. Entonces sería d más f igual a menos 1 y 5d más f igual a menos 25. Y este sistema de 2×2 lo voy a hacer igualando f. Listo, entonces f en la primera ecuación va a ser menos 1 menos d. Y en la segunda ecuación f es igual a menos 25 menos 5d. Igualando las f va a quedar de la siguiente forma. Menos 1 menos d igual a menos 25 menos 5d. Las d pasan a un solo lado, los números al otro. En otras palabras queda 5, menos 5 pasa acá, queda positivo. 5d menos 1 sería 4d. ¿De acuerdo? Este está negativo, pasó acá positivo. Está negativo, pasó positivo. Este menos 1 pasa allá, queda positivo. 25 más 1, menos 25 más 1, este menos 1 pasa para allá y queda menos 25 más 1 es igual a menos 24. O sea que el valor de d es igual a menos 6. El valor de d es menos 6. Ahora, si ya tengo que d es 6, menos 6, lo reemplazo aquí. Entonces, el valor de f lo voy a reemplazar aquí, el valor de d. Entonces, el valor de d lo reemplazo aquí. Menos 1 menos 6. Menos 1 menos 6 sería f es igual a ¿quién, chicos? Menos 1 menos 6 sería 6. Menos 1 sería f es igual a 5. Bien, ¿y cómo encuentro qué otra variable? ¿Y cómo encuentro la e? La e la voy a utilizar en la ecuación que no he utilizado. Vamos a reemplazar para ver cómo queda. Reemplazando sería 3d, pero d vale menos 6, más 2e, que no sé, más f, que vale 5, igual a menos 13. 3 por menos 6, menos 18, más 2e, más 5, igual a menos 13. Menos 18 más 5, menos 13. 2e es igual a menos 13, igual a menos 13. Este 13 pasa para allá, sería 2e igual a 0. ¿E es igual a quién? A 0. Es igual a 0. Entonces, como ya tengo las tres variables halladas, d menos 6, f 5, e 0, ¿cómo me va a quedar mi ecuación general? De la siguiente forma: cuadrado más y cuadrado más d, pero d es menos 6x más e0, sería 0 por y 0, más 5 igual a 0. Entonces, recuerda, ¿cuánto vale h? H, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo se encuentra h? ¿Cómo se encuentra h? D, el valor de d sobre menos 2. El valor de k, ¿cómo se halla? El valor de k se halla como el valor de e sobre menos 2. Y r, ¿cómo se halla? R, ¿cómo se halla? R se va a hallar h cuadrado más k cuadrado menos f. Pero como está el cuadrado, sería todo esto al cuadrado. Así se halla R. Reemplazamos. ¿Cuánto vale h? 6 menos 2, menos 6 menos 2 sería 3. K, 0 sobre 2, 0. R, entonces, h, que es 3 al cuadrado, 9, menos f, que f es
5 sería 9 menos 5, 9, le quito 5, es 4. Raíz cuadrada de 4 es R es 2. Chicos, la ecuación canónica es X menos 3 al cuadrado más Y menos 0 al cuadrado igual a 4. Esta es la ecuación canónica que se me pidió para el ejercicio. ¿Listo? Bueno, chicos, nos vemos en el próximo video. Acuérdate, suscríbete, comparte, dale like. Bye, hasta luego.